Miércoles 13 de diciembre del 2023, 9:33 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo de Pacheco Soria va a continuar con esta audiencia de control de acusación, sesión 5, en el proceso seguido contra don César Arce Villar, Fiorella Rojas Vargas, Segundo Jarapeña y Juana Yanayán, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video y corresponde a la carpeta 42-2021-5. Acreditados los asistentes, me dan solamente el nombre y a quién representan. Señora Fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. Gracias, doctora. Por la Procuraduría Pública, doctora Bengoa. Buenos días, magistrado supremo. Buenos días, señorita fiscal suprema. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Gracias, señor magistrado. Gracias. Por la defensa del señor Jarapeña. Buenos días, señor magistrado. Lo propio con la representante del Ministerio Público y los colegas de la defensa. Por la defensa de Florencio Jara, concurrente a esta audiencia, Kelly Gloria Alessandra Pacheco Arias, con registro del Colegio de Abogados de Apurímac número 1719, y al ser una continuación de audiencia, ratifico el domicilio procesal en la casilla número 32206 y el correo electrónico fiorenco@hotmail.com. Gracias. Por la defensa del señor Arce Villar. Muy buenos días, señor magistrado, señorita fiscal, señorita abogada de la Procuraduría, colegas de la defensa y con todos los presentes. Eduardo Omar Álvarez Irala, demás datos consignados en la primera sesión de esta audiencia única. Muchas gracias. Por la defensa de la señora Yanayaco. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. El abogado Walter Rodrigo Andrés Cárdenas Arízaga, con CAL número 91308, en defensa conjunta con el doctor Jorge Crisóstomo Ramos. Por la defensa de la señorita Juana Yanayaco Carrasco, con los domicilios procesales consignados en la primera sesión. Muchas gracias. Por la señora Rojas Vargas, ¿qué hace su autodefensa? Buenos días, juez supremo. Buenos días, representante del Ministerio Público y todos los presentes. Fiorella Giovanna Rojas Vargas, con DNI 40769603. Estoy asumiendo mi autodefensa y con los demás datos consignados en audio. Gracias. Gracias. Se da cuenta del escrito ingresado el día 1 de diciembre por la defensa del señor Jarapeña, quien está personando a la doctora Kelly Alessandra Pacheco Arias. Doctora Pacheco, usted va a representarlo al señor Jara en esta oportunidad, ¿verdad? Sí, señor magistrado. Ya, correcto. Téngase presente y se está ratificando el domicilio, el correo electrónico, así como el domicilio procesal. Sí, señor magistrado. Ya, téngase presente y a los autos. Se queda instalada válidamente la audiencia y conforme habíamos quedado, voy a dar lectura a la parte sustancial de la resolución que resuelve las excepciones planteadas por los señores Arce Villar, Yanayaco Carrasco, Rojas Vargas. Resolución número 6, 13 de diciembre del 2023. Voy a dar lectura a las partes sustanciales e inmediatamente la resolución será notificada a sus correos electrónicos. Auto que resuelve excepciones de improcedencia de acción, 13 de diciembre del 2023. Autos vistos y oídos en audiencia pública de 29 de noviembre del 2023, sesión 4, control de acusación. La protección civil de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y las excepciones de improcedencia de acción interpuestas
por los acusados Arce Villar, Rojas Vargas y Yanayaco Carrasco. Considerando antecedentes. El 13 de julio del 2023, el Ministerio Público presentó requerimiento acusatorio contra César Alberto Arce Villar y segundo Florencio Jarapeña como instigadores, Fiorella Giovanna Rojas Vargas y Juana Yanayaco Carrasco como cómplices primarias. Todo ello por la presunta comisión del delito contra la administración pública, modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado. El Juzgado Supremo, en cumplimiento del artículo 350 del Código Procesal Penal, corrió traslado por 10 días a los sujetos procesales, quienes dentro del plazo de ley interpusieron observaciones formales al requerimiento acusatorio, siendo debatidas en las sesiones 1 y 2 de la audiencia preliminar de control de acusación. En la sesión 3 se pronunció la decisión declarando fundada en parte las observaciones de la acusada Rojas Vargas y se realizaron observaciones por este Juzgado Supremo, devolviéndose la carpeta al Ministerio Público para que realice las subsanaciones dentro del plazo de ley, ello por resolución 3 del 20 de septiembre del 23. En la sesión 4, realizada el 29 de noviembre del 2023, se tuvieron por subsanadas las observaciones antes mencionadas, continuándose con la audiencia preliminar de control de acusación, otorgándose el uso de la palabra al actor civil, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien oralizó su pretensión civil, la que no obtuvo observación alguna. Se prosiguió con las observaciones sustanciales, esto es, conforme a los escritos de 16 de agosto y 14 de agosto del 2023, presentados por los acusados Arce Villar, Rojas Vargas y Yanayaco Carrasco, respectivamente, quienes interpusieron excepción de improcedencia de acción. Excepciones planteadas. Mediante escrito del 16 de agosto del 2023, la defensa del acusado Arce Villar interpuso excepción de improcedencia de acción, manifestando que la imputación contra su patrocinado no alcanza el nivel de la tipicidad penal a título de instigador del delito de negociación incompatible, comprendido en el artículo 399 del Código Penal, toda vez que el hecho no constituye delito. Manifestó que para la configuración del referido ilícito se debe cumplir con ciertos presupuestos. Entre estos, debe ser cometido por un funcionario público que ha de a. intervenir en contratos o operaciones por razón de su cargo, puesto de empleo en la administración pública. Ello supone que, primero, es inherente al ámbito de su competencia ser parte en el contrato u operación. 2, es el llamado a intervenir por ley, reglamento o mandato legítimo. B, interesarse indebidamente, directa o indirectamente, o por acto simulado, en provecho propio de tercero. Interesarse indebidamente es volcar sobre el negocio de que se trate una pretensión de parte no administrativa. 2 puntos, querer que ese negocio asuma una determinada configuración, admitiendo 3 modalidades de comisión. Directa, que implica que el sujeto activo personalmente pone de manifiesto sus pretensiones particulares en cualquier momento de la negociación. Indirecta es hacerlo en el contrato u operación a través de otras personas, o por acto simulado es realizarlo aparentando que se trata de intereses de la administración pública, cuando en realidad son particulares o personas. C, el objeto del interés del funcionario o servidor público. 2 puntos, el contrato de operación, dada la naturaleza de los actos que interviene, el interés ilícito del funcionario o servidor público reviste naturaleza económica. Mientras que los contratos o operaciones en los que interviene el funcionario o servidor a nombre del Estado pueden ser de naturaleza diversa, económica, cultural, servicios, etc. Y D, el dolo directo, lo cual se aprecia con mayor énfasis en las hipótesis de intervención simulada donde el sujeto activo despliega actos de astucia o engaño a la administración. Señaló que del requerimiento acusatorio no se advierte si el sujeto activo se encuentra con dicha vinculación como una conducta inherente a su competencia, o si por el contrario su accionar se encuentra marcado en el cumplimiento de la ley. Asimismo, señala que no se encuentra establecido en la imputación fáctica si el interés indebido es directo, indirecto o por acto simulado, lo cual es importante pues implica su intervención para beneficiarse a sí mismo o a un tercero o simulando actos. De igual forma, agrega que no se ha establecido si el accionar del sujeto determinó la obtención de un beneficio económico o de otra naturaleza, elemento fáctico que no se advierte del relato que sustenta el requerimiento acusatorio. Mediante escrito del 16 de agosto del 2023, la acusada Rojas Vargas interpuso excepción de improcedencia de acción, señalando que el hecho no constituiría delito ya que no se advierte el elemento de trascendencia interna adicional al dolo, que sin el cual no puede configurarse el delito de negociación incompatible. Así como no se advierte desarrollo alguno sobre la finalidad indebida que habría tenido Ríos Montalvo, que no se encuentra comprendido en el proceso, ni habiéndose desarrollado
desarrollado el elemento de provecho a favor de terceros. Agregó que no se estableció cuál sería el provecho y o ventaja que habría obtenido en este caso Ríos Montalvo, y respecto de lo cual Rojas Vargas habría prestado apoyo o colaboración, así como el conocimiento del interés económico. Adicionalmente, su actuar se encuentra dentro de la causa de exclusión de la imputación objetiva consistente en la prohibición de regreso, ya que ante una orden del expresidente de la Corte del Callao, Ríos Montalvo, la imputada cumplió con sus funciones siguiendo el procedimiento y trámite regular de contratación por suplencia, desconociendo las intenciones, acuerdos, tratos con terceras personas, debiéndose considerar la intervención de la acusada como una conducta neutra. Por escrito el 14 de agosto del 2023, la defensa de la acusada Yanayaco Carrasco dedujo excepción de improcedencia de acción, señalando que el interés indebido del delito en materia de imputación se da cuando el acusado Jara Peña se comunicó con Ríos Montalvo para la contratación de su hija en la Corte de Justicia del Callao, no siendo penalmente relevante el accionar posterior de su persona. Hechos en materia de acusación. Conforme a los hechos descritos en el requerimiento acusatorio, a capítulo 3, a fojas 4 a 36 del requerimiento, se tiene, y he hecho una transcripción textual de lo que señala la Fiscalía enteramente, especificando incluso las transcripciones de los audios que la Fiscalía los ha considerado como parte de los hechos o que, elementos que sustentan los hechos por los cuales se hace la acusación, ¿no? Esto está bastante extenso acá, lo he transcrito literalmente porque ese es el marco de la acusación fiscal, ¿no? Que nosotros no podemos variar. Y he hecho en el numeral 4 una aclaración porque ahí se hizo una observación y esto subsanó posteriormente la Fiscalía. Hechos contenidos en la subsanación del requerimiento acusatorio. Al subsanarse las observaciones formales respecto de los hechos por la Fiscalía, se adicionó la siguiente información a los antes descritos. Lo señalado en el numeral 4.2.5 del requerimiento acusatorio se refiere a lo consignado de manera literal en la resolución 858-2017 del 28 de diciembre del 2017. Pues a pesar de que la referida resolución indicaba de manera expresa en el artículo 3 de la parte resolutiva lo siguiente, y también hago una referencia a toda la subsanación que he hecho respecto de la observación vinculada a las fechas en las cuales habría sido contratado el sobrino del acusado Arce Vidal, ¿no? Kevin Alberto Laura Arce. También está textual lo que la Fiscalía subsanó esa observación respecto de este hecho. ¿Cuáles fueron los argumentos de las defensas ya en la audiencia? Argumento primero de la Procuraduría Pública, que ese mismo día, en esa misma sesión, hizo señaló su fundamento de la reparación civil. Señaló que existe un error material en la página 14 de su escrito donde se precisa los montos de pretensión civil, pues se había consignado a la suma de 2 millones, cuando lo correcto es 200.000 soles, por concepto de reparación civil correspondiente a la suma de 50.000 soles a cada uno de los acusados. Precisó que dicho monto es razonable al haber quedado acreditado el hecho antijurídico, nexo causal, factor de atribución y daño ocasionado. Agregó que se adhieren a las pruebas del Ministerio Público en base al principio de comunidad de pruebas. Al no existir oposición a la protección civil por parte de ninguno de los acusados, se continuó con el debate de las observaciones sustanciales, dando inicio por las excepciones de improcedencia de acción interpuestas oportunamente. Argumento de la defensa de Arce Vidal. Mencionó que la inducción de acuerdo a la doctrina no se realiza mediante actos de mero ruego, entre comillas, como ocurre en el presente caso, pues en la transcripción del 27 de diciembre del 2017 se advierte que Arce Villar le menciona a Ríos Montalvo, entre comillas, a ver pues si hay la posibilidad, cierro comillas, lo cual no puede ser un acto de inducción. Señaló que el documento de la subsanación de la Fiscalía, página 2, menciona que la acusada Rojas Vargas, en su calidad de coordinadora del área de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, comillas, realizó las coordinaciones de su contratación sin mediar concurso público, cerró comillas, resaltando que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones de la Corte del Callao, se detallan las competencias del presidente de la Corte, Manual de Organización y Funciones de la Corte, versión actualizada a septiembre del 2015. No advirtiéndose que se encuentra entre sus competencias la contratación de personal y, por el contrario, de acuerdo a la versión administrativa de Gerencia General del PJ,
de julio del 2012 establece que es el coordinador de selección de personal, el funcionario competente para la realización de temas relacionados al personal. Agregó que para la configuración del tipo penal no basta con ser funcionario público, sino que haya intervenido en un contrato u operación estatal. Por razón de su cargo, ante ello, Ríos Montalvo no podía ser el competente para la contratación del sobrino de Arce Villar, sino el área de personal. Sostuvo que el delito de negociación incompatible es un delito unilateral, donde cada quien infringe un deber. Precisó que la configuración del delito de negociación incompatible no puede estar dirigido a cualquier contrato, sino a uno de contenido económico. Añadió que a partir de la resolución administrativa 344-2023 y el oficio circular 63-2022, se estableció que para la cobertura de plazas de carácter transitorio como la suplencia sin goce de haber, se realizará mediante concurso. Solicitó se declare fundada la excepción de procedencia de acción. Argumentos de la acusada Rojas Vargas. Señaló que la excepción de improcedencia planteada se ampara en el artículo 6, numeral 1 del CPP, deduciéndose respecto al primer presupuesto, esto es, que el hecho no constituye delito. Sostuvo que el delito de negociación incompatible, delito de infracción del deber, de acuerdo a su estructura, el autor incumple deberes de función específicos, no generales, y no se menciona cuál es la función que se infringe. Precisó que se presente de corte quien tiene competencia de los contratos laborales, careciendo de dicha competencia la coordinación de personal de la Corte del Callao. Es por dicha razón que los contratos laborales en la Corte no los firma el coordinador, pues el área de personal no toma decisiones. Manifestó que la Fiscalía no habría precisado cuáles son los pasos para este tipo de contratación laboral. Sostuvo que todos los contratos bajo el decreto legislativo 728, modalidad suplencia, eran por contratación directa, dada la necesidad de servicio. Ello no solo ocurre en la Corte del Callao, sino a nivel nacional. Además, el ilícito imputado es de comisión dolosa. Cuestionó que por haber realizado una llamada telefónica a Laura Arce, se le considere como parte del interés indebido, pues ello estaba entre sus funciones, ya que dicha llamada fue para realizarle una entrevista, haciendo una disposición del presidente de Corte. En la descripción fáctica no se advierte el elemento de trascendencia interna adicional al dolo, sin el cual no puede configurarse el delito de negociación incompatible. Tampoco la Fiscalía desarrolló argumentos sobre la finalidad indebida que habría tenido Ríos Montalvo. Cuestionó además que la Fiscalía no haya establecido cuál es el provecho que se habría obtenido para la configuración del tipo penal. Añadió que no se precisó el conocimiento que habría tenido que dicha contratación era por un interés indebido de Ríos Montalvo. Mencionó el recurso de nulidad 373-2007 en Lima, que señala que el interés indebido es el desdoblamiento de la gente que representa a la administración pública, pero a la vez representa un interés particular, pretendiendo sacar un provecho personal o a favor de terceros. Agregó que el audio donde se da la indicación para la contratación no se advierte ningún contenido irregular, pues se procedió como cualquier otra contratación. Indicó que en ningún contrato aparecen las funciones del contratado. Concluyó solicitando se declare fundada la excepción, debiendo archivarse la presente causa. Argumentos de defensa de Yanayaco Carrasco. Señaló que cuando Jara Peña se comunicó con Ríos Montalvo para que su hija acceda a una plaza, dicho hecho ya consumó el ilícito imputado, pues desde dicho momento ya infringió su deber funcional específico, no siendo posible que se pueda realizar un aporte con necesidad primaria una vez consumado el delito. Argumentos de Fiscalía. Solicitó se declaren infundadas las excepciones planteadas por los acusados y se emite el auto de enjuiciamiento en su totalidad. Mencionó que en una excepción de improcedencia de acción no puede referirse a actuación o valoración probatoria y argumentos de defensa, pues se debe basar en si el hecho en materia de imputación tiene o no relevancia penal, si se subsume o no en el catálogo normativo del Código Penal, y si se encuentra o no en un tipo penal, lo cual se ocurre en el presente caso. Respecto a lo señalado por la defensa de Arce Villar, precisó que Ríos Montalvo, al ejercer el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, tenía vínculo funcional y competencial en el ámbito de las contrataciones al interior de dicha entidad, pues ocupaba el más alto cargo del periodo judicial. Tal es así que la acusada Rojas Vargas señaló en su escrito de oposición que realizó dicha contratación, comillas, por una orden del presidente de la referida Corte. Por lo tanto, al aparecer la firma de Ríos Montalvo en el contrato de Laura Arce, se evidencia el interés en dicho contrato por instigación de Arce Villar. Señaló que las competencias no siempre se encuentran determinadas taxativamente, y como se advierte, en la Corte del Callao era el presidente quien determinaba las contrataciones, con lo cual no se puede alegar que éste carecía de competencia para las contrataciones. Respecto al cuestionamiento a la instigación, señaló que para la Fiscalía sí se está ante una instigación por parte de Arce Villar, pues si éste no hubiera llamado a Ríos Montalvo, la contratación no se habría realizado.
En relación a la irregular contratación, entre comillas, mencionó que ello se da por la contratación de una persona que no cumplía con el perfil, debió ser sometido a un proceso de selección y no por contratación directa. Sostuvo que el provecho está claramente establecido, que se vio favorecido al Villar al haber logrado la contratación de su familiar. Respecto a la prohibición de regreso, señaló que la conducta de Rojas Vargas no fue neutral, pues tiene relevancia penal. Más allá de ello, señaló que este no es un tema relacionado a la tipicidad, sino al fondo, solicitando se desestime la excepción presentada por la acusada Rojas Vargas y se proceda con la emisión del auto de inocencia. Respecto a Yanayaco Carrasco, precisó que el interés surge cuando Jara Peña llama a Ríos Montalvo, haciéndole nacer el interés indebido directo. Sin embargo, para materializar dicho interés, debió recurrir a Yanayaco Carrasco, pues sin ella no se habría podido materializar la contratación. El ilícito no se termina con el mero interés, sino cuando se materializa dicho interés y así completar el delito de negociación incompatible. Argumentos de la Procuraduría: manifestó que al día de haberse discutido ampliamente el tema de las excepciones, solicita se declaren imputadas las pruebas. Sobre la excepción de improcedencia de acción, en nuestra norma procesal, las excepciones son mecanismos legales otorgados al imputado para obstaculizar la acción penal, anulándola en caso de existir alguna causal de extinción de la acción penal o regularizando su tramitación en caso de existir algún error en la vía procedimental, y están calificadas como una manifestación del derecho de acción, contradicción y de defensa del imputado, por medio del cual solicita a la autoridad judicial lo libere de la pretensión preventiva formulada en su contra. La excepción de procedencia de acción es un medio técnico de defensa que se dirige a extinguir la relación jurídica procesal por la ausencia de fundamento jurídico válido. Se encuentra establecida en el artículo 6, inciso B del Código Procesal Penal, y tiene por finalidad atacar la acción penal cuando se alega que los hechos denunciados no constituyen delito o no son justiciables penalmente. El juez está obligado a pronunciarse sobre el fondo del proceso y no sobre cuestiones meramente formales. En los numerales 6.3, 6.4 y 6.5 hago referencia a una serie de jurisprudencia que está vinculada a cuáles precisamente las características de esta excepción de improcedencia de acción. Análisis del caso concreto. Respecto a las decisiones deducidas por los acusados Arce Villar, Rojas Vargas y Yanayaco Carrasco, es preciso señalar que el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que la acusación será notificada a los sujetos procesales, quienes en el plazo de 10 días podrán, entre otros, deducir excepciones. Adicionalmente, el Acuerdo Plenario 3-2023 establece que el juez debe cuidar que solo se lleve a cabo el control de la acusación y demás cuestiones que la ley explícitamente reconoce y exclusivamente en relación con las mociones, objeciones y oposiciones planteadas por las partes que lo hicieron en el momento procesal oportuno. En consecuencia, el análisis y resolución de las decisiones planteadas por los referidos acusados estarán dirigidas a las que fueron oportunamente presentadas en modo escrito y realizadas en la audiencia. El artículo 399 del Código Penal establece que el funcionario o servidor público que indebidamente, en forma directa o indirecta, por actos simulados se interese en provecho propio de tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años, inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 180 a 365 días. El acusado Arce Villar fundamentó su solicitud de excepción de procedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito, básicamente en lo siguiente. En el requerimiento acusatorio no se advierte si el autor goza de aquella vinculación inherente a su competencia para la contratación de Laura Arce, o si su accionar se encuentra marcado en el cumplimiento de la ley. 2. No se encuentra establecido en la imputación fáctica si el interés indebido es directo o indirecto por acto simulado, lo cual es importante, pues implica su intervención para beneficiarse a sí mismo o tercero. 3. No se ha establecido si el accionar del sujeto determinó la obtención de un beneficio económico o de otra naturaleza, elemento fáctico que no se advierte del relato que sustenta el requerimiento acusatorio. El cuestionamiento de Arce Villar está dirigido a que el delito no se habría cometido porque el reglamento fiscal no expresa si Ríos Montalvo, en su condición de presidente de la Corte del Callao, tenía las facultades para intervenir en el contrato de Kevin Laura Arce, sobrino de Arce Villar. De la verificación de la acusación se advierte que en los apartados 4.21, 4.2.2, 4.2.3, véase folio 5 y 6 de la presente resolución, se detalla textualmente lo que está ahí textualmente afirmado. Advirtiéndose de ello, que el requerimiento acusatorio sí precisa que Ríos Montalvo
tenía prerrogativas en la suscripción de contratos de personal, con lo cual el cuestionamiento de no precisarse dicha información queda desvirtuado. Sin perjuicio de ello, el análisis si en realidad Ríos Montalvo contaba o no de dichas facultades es un debate que no corresponde a una excepción de improcedencia de acción, ya que ello implicaría el análisis de medios de prueba, lo cual no es propio de un medio técnico de defensa de esta naturaleza. Señaló además que no se encuentra establecido en la imputación fáctica si el interés individual es directo o por acto simulado, lo que considera importante, pues implica saber si dicha intervención es para beneficiarse a sí mismo o tercero, lo cual no ha sido determinada para su propósito. Del ítem 8.4.3, folio 64 del requerimiento fiscal, se señala que la conducta o acción típica de Arce Villar es, comillas, haber determinado en Ríos Montalvo, entonces presidente de la Corte del Callao, a interesarse en la contratación de su sobrino Kevin Alberto Laura Arce en la mencionada Corte, siendo evidente que que dicho interés indebido y directo no era para el propio Ríos Montalvo personal, sino a favor de Kevin Laura Arce III, sobrino del presunto investigador Arce Villar, siendo el funcionamiento infundado. En relación a que no se estableció en el requerimiento fiscal si el accionar del sujeto ha determinado la obtención de un beneficio económico de otra naturaleza, ya las salas penales de la Corte Suprema, en reiteradas jurisprudencias, se refieren todas las casaciones que hemos encontrado, al menos las que tenemos, señalan en relación al delito de negociación incompatible que el logro de un beneficio económico propio de un tercero no forma parte del tipo penal. No se exige un resultado de lesión o un resultado de peligro concreto. Por lo tanto, no es una exigencia de la estructura típica del delito de negociación incompatible el acreditar un beneficio económico de otra naturaleza. Ante lo expuesto, advirtiéndose que la Fiscalía sí precisó todos aquellos elementos típicos del delito de negociación incompatible, descriptivos y normativos, que fueron materia de excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa del acusado Arce Villar, esta deviene en infundado. La acusada Rojas Vargas argumenta la excepción deducida en que, uno, el hecho no constituiría delito al no advertirse un elemento de la imputación subjetiva, elemento de trascendencia interna adicional al dolo, sin el cual no puede configurarse el delito de negociación incompatible. Dos, no se advierte desarrollo sobre la finalidad indebida que habría tenido Ríos Montalvo, quien no se encuentra comprendido en el presente proceso, ni se precisa cuál es su situación legal frente a los hechos investigados, no habiéndose desarrollado en forma alguna el elemento de provecho a favor de terceros. 3. La Fiscalía no imputa obtención de provecho o ventaja patrimonial con respecto al proceso de contratación de Laura Arce en la Corte del Callao. 4. No se señala el conocimiento que tenía Rojas Vargas del interés económico de Ríos Montalvo. 5. Adicionalmente señaló que existió irregularidad en la actuación de la acusada al haber cumplido con sus funciones de coordinadora, por lo cual se encuentra dentro de la causa de exclusión de la imputación objetiva por evasión de regreso, ya que actuó por una orden del expresidente de la Corte del Callao, Ríos Montalvo, por necesidad de servicios, debiendo considerarse su intervención como conducta legal. En relación a que se requiere un elemento de trascendencia interna adicional al dolo para que se configure el delito de negociación incompatible, esta postura también es recogida en las casaciones señaladas en el numeral. De la 8.4 de la presente resolución, las cuales establecen que para la configuración del delito de negociación incompatible solo ha de probarse la tendencia final del mismo hacia el logro. No solo se exige el dolo, sino además un elemento subjetivo de tendencia, búsqueda de un provecho propio o de un tercero, se cierra categoría. En otras palabras, no basta simplemente con interesarse indebidamente en un contrato de operación, pues el mero interés no es punible, sino que además debe ser en beneficio propio de tercero. Ante ello, del contenido de la subsanación de la acusación fiscal, folio 36 y 37, se advierte que se acusa a Arce Villar a título de dolo directo al haber instigado a Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao, con la finalidad que se interesara en la contratación de su sobrino Kevin Laura Arce en la referida Corte, con lo cual se tiene que el dolo no se agota con el mero interés indebido de Ríos Montalvo, yendo contra la imparcialidad y transparencia de la actividad contractual, sino que además se realizó para favorecer a un tercero, Kevin Laura Arce. El cuestionamiento es infundado. En relación a que no se habría desarrollado la finalidad indebida de Ríos Montalvo, que no se encuentra comprendida en el presente proceso, así tampoco se habría desarrollado el elemento de provecho a favor de terceros,
se advierte que en el ítem 322 del requerimiento acusatorio, la imputación a Fiorella Rojas Vargas, entonces coordinadora de la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, se ve materializado al haber realizado las gestiones y coordinaciones necesarias para concretar la contratación irregular de Kevin Alberto Laura Arce en la Corte Superior de Justicia del Callao. Ello luego de haber tomado conocimiento del interés indebido y directo de Walter Ríos Montalvo en la referida contratación, pues realizó personalmente llamadas telefónicas a Laura Arce y efectuó coordinaciones con Ríos Montalvo respecto al movimiento de personal para poder viabilizar su contratación, evidenciándose con ello que sí se encuentra establecido el interés indebido de Ríos Montalvo en el presente caso. Por otro lado, respecto a que no se sabe cuál es la situación legal de Ríos Montalvo, dicho cuestionamiento ya fue materia de pronunciamiento en la resolución 3 del 20 de noviembre del 23 que resuelve relaciones formales. Respecto al provecho a favor del tercero, dicho cuestionamiento ya fue materia de pronunciamiento en el considerando 8.3 de la presente resolución. Los cuestionamientos no tienen sustento. En lo que respecta a que no se habría precisado el conocimiento que tenía Rojas Vargas del interés económico de Ríos Montalvo, como ya se señaló anteriormente en la presente resolución, el interés económico al que hace referencia la acusada no es una exigencia que la Fiscalía deba precisar ni acreditar, al no ser un elemento propio de la norma penal, por lo que este cuestionamiento no tiene sustento. En relación a su conducta, se encontraría dentro de la causa de exclusión de la imputación objetiva, prohibición de regreso, al haber actuado por orden de Ríos Montalvo. Dicho argumento no puede ser sustento en esta excepción de procedencia de acción, toda vez que ello requiere análisis y valoración de los medios de prueba ofrecidos para verificar si la acusada Rojas Vargas se mantuvo dentro de los márgenes funcionariales o por el contrario transgredió los mismos con conocimiento y voluntad. Sin perjuicio de ello, de las transcripciones de los audios 5 del 2.28.2017 y número 6 de 1 de septiembre de 2018, que forman parte de la descripción fáctica del requerimiento fiscal, se verifica que en las conversaciones telefónicas entre Ríos Montalvo y Rojas Vargas respecto a la contratación de Kevin Laura Arce se tiene y está transcrita la conversación tal como la remitió la Fiscalía en su requerimiento acusatorio. Con lo cual se advierte que Rojas Vargas tenía conocimiento que la contratación de Laura Arce era específicamente por intercesión de Arce Villar y que lo que interesaba era contratar en cualquier puesto al sobrino de Arce Villar indistintamente de la función que ejercería, con lo cual se descarta la necesidad de servicio a la que se hace alusión. En consecuencia, el cuestionamiento es infundado, advirtiéndose que la Fiscalía precisó los elementos típicos del delito de negociación incompatible y los argumentos que sustentan la excepción interpuesta por Rojas Vargas no tienen sustento. En relación con la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de Yanayaco Carrasco, su argumento se centra en que el actuar de su patrocinada sería penalmente irrelevante, ya que el delito de negociación incompatible se habría consumado cuando el acusado Jara Peña llamó a Ríos Montalvo solicitando la contratación de su hija en la Corte Superior de Justicia del Callao. Sobre ello, la estructura de delito de negociación incompatible no solo se materializa cuando el funcionario o servidor público se interesa indebidamente en forma directa o indirecta por cualquier contrato de operación, sino que además sea en provecho propio de terceros. La tesis fiscal plasmada en el requerimiento acusatorio sostiene que Yanayaco Carrasco habría realizado las coordinaciones y gestiones necesarias para la contratación irregular de Fiorenca Jara Pacheco, hija del acusado Jara Peña. Es decir, el interés no se limitó únicamente a recibir la llamada donde Jara menciona: de repente tienes una suplencia porque mi hija está en Lima ahorita haciendo unos cursos. Entonces, por ahí, de repente, como has creado unos juzgados y hay algunas suplencias, si has promovido algún personal y te quedara un hueco por ahí, por eso te llamaba y te quería pedir ese favor, cierra comillas. Pues quien la realiza dicha llamada carece del rol especial como funcionario público en el presente caso. Dicho rol le corresponde a Ríos Montalvo, quien para materializar dicho pedido acudió a Yanayaco Carrasco, coordinadora de personal de la referida Corte, y esta coadyuvó a gestionar dicha contratación, con lo cual la hace partícipe del delito imputado. Máxime, si de la declaración de Fiorenca Jara Pacheco del 22 de enero del 2020 refiere que Yanayaco Carrasco, conjuntamente con Ríos Montalvo, la entrevistaron para dicho puesto de trabajo. En consecuencia, dicho argumento no tiene sustento. En consecuencia, al precisar el requerimiento acusatorio en su contenido todos los elementos descriptivos y normativos del tipo penal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, las excepciones de procedencia de acción deducidas deben ser declaradas imputadas. Por los fundamentos expuestos, este juzgado
declara infundadas las excepciones de improcedencia de acción deducidas por los acusados Arce Villar, Rojas Vargas y Yanayaco Carrasco, en la acusación seguida en su contra por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en horario del Estado. Notifíquese conforme a ley, leyéndose en audiencia pública y posible proceso conforme a su estado. Hemos escuchado y se les va a notificar la resolución. Se ha declarado infundadas las excepciones. Señora fiscal. Señor Juez Supremo, el Ministerio Público se encuentra conforme. Gracias. Procuraduría. Conforme, señor magistrado. La defensa del señor Arce Villar. Antes de interponer recurso impugnatorio, señor juez, con mucho respeto le pediría una precisión. Respecto al punto de la instigación, en su resolución está por escrito que se habla de la instigación de determinar a otro y se ha oralizado, y no he escuchado en su resolución un pronunciamiento sobre si es determinar el ruego o no. Entonces no sé si se ha omitido o no se ha desarrollado. Si fuera tan amable en precisarme ese punto sobre la instigación, que fue uno de los argumentos escritos y desarrollados oralmente. Sí, precisamente en el numeral. Un minuto. Estoy verificando en su escrito, doctor, y en su escrito no hace ningún argumento sobre el ruego. Señor juez, a ver, en el punto 3,3, numeral 3 de mi escrito, hablo sobre la instigación, sobre determinar. Y lo que yo hago en la audiencia es desarrollar la idea y cito a un autor sobre el ruego, que es Jacob. ¿Me entiende? A eso me refiero. Yo me he pronunciado ya respecto en general, no sobre tanto lo que he hecho en lo oral, sino lo que también... No, pero es que, señor magistrado, con mucho respeto, los requerimientos tienen naturaleza mixta, por escrito y su desarrollo oralmente, ¿no es cierto? Claro, pero de lo que señala en el escrito, imagínense, entonces terminaría con esa mala práctica que hacen los fiscales de leer todo por escrito. Entonces, yo estoy desarrollando. Se ha quedado... Y sobre eso... Y ya. Ok, ya tiene la resolución. Si usted considera que no esté de acuerdo, no. Bueno, entonces interponemos recurso de apelación, señor magistrado, no estar conforme con la decisión y haber omitido un pronunciamiento sobre el extremo de la instigación. La defensa del señor Jara Peña. Por notificado, señor magistrado. ¿Perdón? Por notificada, señor magistrado. La señora Rojas. Señora Rojas. Señora Yanayaco. Señor Juez Supremo, interponemos recurso de apelación contra la resolución que les acaba de notificar. Señora Rojas. Señor Juez Supremo, interpongo recurso de apelación. Interpuestos los recursos de apelación, se les da el plazo de ley para que lo fundamenten y será elevado a la sala penal permanente en su oportunidad. Vamos a continuar con la audiencia con los sobreseimientos. Voy a hacer un orden para escuchar el día de hoy todos los sobreseimientos. Y, señora fiscal, ¿usted prefiere que escuchemos todos y hacer uno solo, su réplica? Sí, estaría bien, estoy de acuerdo, señor juez. Ya, de acuerdo. Igualmente, señora procuradora. Sí, señor magistrado, conforme. Sí, doctora Pacheco, dígame.
Señor magistrado, debemos manifestar que el requerimiento de sobreseimiento se hizo por escrito dentro del plazo de ley. Sin embargo, por estrategia de la defensa, este va a ser oralizado por mi patrocinado de forma personal, por lo que en este acto solicitamos la suspensión para la siguiente fecha. No, doctora, hoy día tiene que ser, porque tengo ahorita está programado. Ya después estamos con muchas audiencias y no hay agenda para otras audiencias. ¿Ya? Todas las audiencias de control de acusación son programadas teniendo en cuenta el tiempo de las defensas, sobre todo, y el orden de aquí del juzgado. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con doctor Álvarez. ¿Con usted comenzamos? Bien, señor magistrado. Luego, si me permite un minutito, voy a hacer el orden. Luego voy a seguir con la señora Rojas Vargas. La defensa de la señora Yanayat. Y finalmente al señor Jara. Cada uno va a tener 12 minutos. Y luego le voy a dar más tiempo en la réplica para que puedan ustedes argumentar. O sea, preciso qué cosa es lo que quieren, el sobreseimiento, cuáles son sus argumentos, y luego le tengo que dar el tiempo a la fiscalía. Listo. Comenzamos, doctor Álvarez, defensa del señor. Muy preciso, señor magistrado. Acuerdo plenario 1/2017 establece los estados para pasar de una fase a otra. Y como queda claro, ¿no? Concretamente, para el tema de la acusación, yo requiero sospecha suficiente. Y definitivamente que es un estado menor al de la sospecha reveladora, que es la que se requiere para la formalización. Si usted verifica la disposición de formalización y la acusación, reproduce lo mismo. Inclusive, la defensa reconoce que hay hechos no controvertibles. No es controvertible desde el punto de vista de la defensa, ¿no? La contratación del sobrino de mi patrocinado. No es controvertible la conversación y que la voz corresponde a él. Lo que estamos controvertiendo es si desde que se inició la formalización, donde decían que él determinó al otro a contratar a su sobrino, ese hecho de determinar durante el desarrollo de la investigación ha sumado elementos de convicción que le permitan sostener a la fiscalía que sí hubo esa influencia psicológica permanente, consistente, que llevara a la persona del hoy condenado, ¿no? Walter Ríos, a que contratase a su sobrino. Entonces, la pregunta es, ¿existe una sola llamada? Ese es el único elemento de convicción donde le dice, por favor, si por ahí hay una oportunidad. Entonces, a esa llamada, a esa sola llamada que hizo Alberto Arce, se suma algún otro elemento de convicción que pueda decir que él ha estado de manera persistente, consistente, llamándolo al señor Ríos, pidiéndole, exigiéndole que contrate o presionándole para que contrate a su sobrino, o es que es el señor Ríos que después de un tiempo lo llama y le dice hay una plaza. Eso es lo que tendría que haberse hecho. Entonces, de esa simple llamada, que es el elemento de convicción que sirvió para formalizar, es el mismo que hoy sirve para mantener la acusación. Esa llamada, que como dije en su momento, ¿no? Es un pedido, es un ruego que en términos de la doctrina no puede considerarse como un acto de instigación. Entonces, al no alcanzar definitivamente el estado suficiente para formular la acusación y ser únicamente una reproducción de lo que fue el inicio de la disposición de formalización, creo que no existe elementos de convicción más allá de ese simple pedido por única vez, ¿no? Por única vez, un pedido, ¿no? Que permita sostener que ese acto, desde el punto de vista de la dogmática penal,
constituya un acto de instigación. Eso es todo, señor juez, no hay nada más que decir. Gracias, doctor. Defensa, señora Rojas Vargas. Gracias, señor juez supremo. Esta defensa, en aplicación al artículo 344, numeral 2 del Código Procesal Penal y el artículo 350, numeral 1 de la misma norma penal, solicita el sobreseimiento del proceso por considerar que no existen suficientes elementos de convicción para solicitar fundadamente mi enjuiciamiento, ¿no? Por los fundamentos que paso a exponer. El tipo penal atribuido en calidad de cómplice primario exige actos concretos que demuestren el aporte necesario, que se concretice con ese interés indebido, que es contrario a la ley o a los deberes que impone la función, por parte de la gente cuando se trata de una intervención directa. El representante del Ministerio Público ofrece pruebas que muestran el interés de Walter Ríos para la contratación de Kevin Laura Arce, los pedidos y órdenes que dio al respecto, pero no existe prueba suficiente que acrediten que la recurrente realizó acciones contra esa ley o desdoblamiento a su función para realizar dicha contratación. Tampoco cuál era ese beneficio del señor Walter Ríos en la contratación de Kevin Laura. Únicamente la imputada se limitó a realizar los actos propios de su función de coordinadora de recursos humanos ante la disposición del presidente de Corte del Callao para la contratación temporal en la modalidad de suplencia, en cuyo caso no se hacía convocatoria pública, pues era una contratación directa por necesidad de servicio. En la Corte del Callao, dicho personal a contratar era sugerido por el magistrado o el jefe del área administrativa, habiéndose limitado la coordinadora personal a través de las personas encargadas de realizar la entrevista a Kevin Laura y ver si correspondía o no el perfil del candidato para el cargo puesto como parte del procedimiento o trámite para la contratación de personal, sin que este último haya implicado la intervención directa de la imputada o haya interferido, distorsionado el procedimiento o haya dado alguna indicación fuera del conducto regular para una contratación en beneficio del señor Walter Ríos, toda vez que participan varios servidores de la coordinación de personal para la contratación, en la que cada trabajador del área de recursos humanos realiza lo correspondiente, de acuerdo a ley y como lo hacían con todos los contratos de suplencia, el cual se siguió los lineamientos y parámetros que se establecía impuestos desde la Gerencia General del Poder Judicial antes del 2014, cuando la Corte no era unidad ejecutora. Entonces, únicamente se tiene las transcripciones de los audios de las llamadas telefónicas, lo cual por sí solas, sin el contraste y corroboración con otros elementos de convicción, resulta insuficiente para la imputación en mi contra, en la cual Walter Ríos encarga y se debe entender como una orden al ser el titular de la entidad y las prerrogativas en la contratación laboral. Tampoco existe ningún testigo o coacusado que se indique que la imputada tenía conocimiento de algún beneficio de Walter Ríos. Tampoco glosa medio probatorio que acredite el procedimiento irregular, cuál es la norma o instrumento de gestión vulnerada. No existe prueba alguna que se establezca una colaboración, una participación de manera exclusiva en la contratación que puede implicar un conocimiento del beneficio de Walter Ríos, puesto que la recurrente actuó dentro del marco legal y conforme se realizaban las contrataciones de suplencia en la Corte del Callao. La Fiscalía sostiene que la contratación de Kevin Laura era irregular, sin embargo, no hay ningún elemento de convicción que sostenga dicha afirmación. Se contrató por un mes y luego se siguió contratando, cuando la recurrente no era coordinadora de personal. Y los constantes cambios que sostiene el representante del Ministerio Público tampoco fueron realizados todos por la recurrente, sino que hubo
cambios en mérito a las funciones que se desempeñaba también por otra coordinadora que estaba después del 26 de marzo de 2018. Entonces, a estas alturas, después de más de 4 años, no se establece dónde reside esa irregularidad de la contratación laboral y la norma vulnerada. Por lo expuesto, señor Juez Supremo, solicito se declare fundado el presente requerimiento de sobreseguimiento, puesto que no existe en mi caso una acusación sustentada de modo suficiente con prueba de cargo que justifique realizar el juzgamiento. Gracias. Gracias, señora. Defensa de la señora Yanayaku. Agradeciendo el uso de la palabra, señor magistrado, disculpándome. Bueno, comienzo recomendando que sustentamos el presente pedido con lo señalado en el artículo 344, inciso 2, numeral, literal del Código Procesal Penal, deduciendo el establecimiento de la causa, a razón de que en el presente caso no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de comisión suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de la imputada. La razón del presente requerimiento de sobreseimiento guarda sustento con que, si bien se imputa a la acusada el haber favorecido la contratación de la persona de Jara Pacheco, esto es, por la función propia de coordinadora del área de personal de la Corte Superior de Justicia del Callao, sin embargo, de los elementos de comisión recabados durante la investigación preparatoria, no ha sido posible descartar que la acusada haya realizado dicha contratación en el marco de una actuación dolosa, fuera de los usos irregulares o por indicación expresa o conocimiento manifiesto de que dicha contratación se hacía en mérito a la solicitud de un magistrado de otra corte, siendo que inclusive, remontándonos a dicha fecha, el mayor cargo de la institución y dentro de sus funciones habría indicado la consideración de tomar en cuenta a la acusada Jara Pacheco, considerando que en ese momento, dicho magistrado no causaba la mínima sospecha de que sus indicaciones serían ilegales o por encargo de determinada persona, sino que por el contrario, ya que es el órgano máximo de la institución, sin cuestionamiento alguno, dicha directriz podía ser considerada ejercicio de sus funciones en ese aspecto. La acusada habría actuado bajo consideración de legalidad de su conducta, y hasta el momento de haberse acusado, no se ha determinado con elemento de comisión alguno que ésta podía conocer de la ilicitud de dicha recomendación, más aún cuando se ha podido conocer que esta contratación fue mediante la realización de una entrevista. Así como para dos postulantes, cabe mencionar que si bien se podría alegar que el procedimiento de contratación requería la realización de un concurso público, no se ha considerado que este es en base a una coyuntura y realidad distinta, esto obedeciendo a contrataciones de suplencia, necesidad de servicio, cuya realización era regular no solo en la Corte Callao, sino en todo el Perú, por lo que no se ha podido ni se puede recabar elementos de comisión que desprende el conocimiento real del aporte a la conducta ilícita del acusado Jara y de la comunicación para favorecer a la acusada Jara Pacheco. En tal sentido, deberá declararse el sobreseimiento de la causa por lo antes señalado. ¿Concluyó, doctor? Sí, doctor, gracias. Gracias. Defensa del señor Jara. Señor magistrado, en mérito al derecho de defensa adecuada que le asiste a mi patrocinado, nuevamente reiteramos nuestro pedido de solicitar la reprogramación de la presente audiencia, teniendo en consideración que mi patrocinado ha estado conectándose a todas las audiencias y debido a la gravedad de los cargos imputados, es importante para su defensa que este pedido sean oralizados y explicados por él mismo. Todo esto atendiendo al principio constitucional del derecho a la defensa adecuada que le asiste a mi patrocinado y a que la defensa principal la ejerce mi patrocinado en calidad de abogado. Del mismo modo, se debe tener en consideración que ya se han presentado 2 escritos del pedido de sobreseimiento. Opinión, doctora, señora fiscal. Bueno, señor magistrado, la conducta procesal que viene manifestando la abogada de la defensa en realidad causa sorpresa a este despacho fiscal, puesto que lo hace con total irresponsabilidad en tanto que sabía muy bien, entiendo que al momento de asumir la defensa, que hoy día se iba a llevar adelante esta diligencia y era de manera improrrogable. En ese sentido, señor magistrado, solicito que se informe al Colegio de Abogados de la abogada que está dando uso de la palabra, para que se informe acerca de su conducta procesal al no asumir la defensa eficaz
del patrocinado al que ha venido a representar en esta audiencia, ¿no? Más aún que no se está justificando las razones que han generado la ausencia de su patrocinado. Si era él quien quería sustentar y quien estaba llamado a sustentar su pedido, debería de haberse hecho presente, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, si usted evalúa y tiene a bien acoger el pedido de la abogada, que no considero que sería lo más acertado, que se hagan los apercibimientos bajo pena de multa para la siguiente sesión, pero desde ya la Fiscalía considera de que se debió convocar en todo caso a un abogado de oficio por cualquier eventualidad de este tipo para no frustrar la diligencia que estamos llevando a cabo en este momento, ¿no? Y vuelvo a reiterar que se cursen los oficios al Colegio de Abogados de la abogada que está haciendo uso de la palabra para que se dé cuenta de su conducta procesal en esta audiencia. Gracias. Gracias, doctora. Señora Procuradora. Sí, señor magistrado, coincidimos con la señorita Fiscal Suprema en el sentido de que no existe una justificación razonable y sustentada sobre la ausencia de la defensa de la solicitante. Por lo tanto, solicitamos que su despacho decrete los apercibimientos que correspondan. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias. Doctora Pacheco, tengo a la mano el escrito que ustedes han presentado, o su patrocinado, el día de ayer, 12 de diciembre. Sí, señor magistrado. Y en este escrito, ¿me deja hablar, doctora? Yo le he dado el tiempo para que usted también haga su relato. Yo le voy a mencionar lo que usted dice. Habiéndose programado la continuación de la audiencia para el 13 de diciembre a las 9:30, a efectos de participar en la autoridad de diligencia, la persona o la letrada que suscribe para que de manera individual, o conjunta o individual, ejerza mi defensa. Para lo cual ratifico mi domicilio, declarando además estar instruido en los alcances de la representación. En ninguna parte me dicen que por alguna razón que esté justificada, pero estas audiencias son inaplazables. Porque esa es la idea de control de acusación, ¿no? O sea, que salvo que haya una causa mayor, pues una enfermedad, un tema muy, muy urgente que justifique que uno tenga que parar este tipo de audiencias, ¿no? Entonces, para el día de hoy estaba previsto escuchar los sobreseguimientos y se están escuchando todos en conjunto para que uno pueda resolver mirando todas las intervenciones, ¿no? Señor magistrado, indicarle que la defensa la realiza el doctor Florencio Jara Peña. Y así también indicarle que ahorita él se encuentra trabajando y debido a la carga procesal que él maneja, no se ha podido conectar a esta audiencia, pero si usted remontamos a las anteriores audiencias, él siempre ha estado conectado a las audiencias. Es debido a su carga laboral que esta vez no se ha podido conectar. Sí, no, sí, me consta que el señor Jara ha estado, pues por eso mismo es que me llama la atención, pero por lo menos nos avisan, ¿no? O sea, yo creo que además esto es se puede tratar hasta como un tema dilatorio, porque por lo menos me avisan acá, mire, mañana no, porque la carga procesal no se presenta de un día para otro, ¿no? La carga procesal es permanente, existe, ahí está, ¿no? Y por lo menos acá me avisan, entonces yo puedo programar, puedo avisar a los demás abogados, que todo el mundo tiene, sobre todo los abogados, defensores privados, que yo no puedo disponer del tiempo de ellos, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Sí, señor magistrado, por la parte de mi patrocinado se compromete a remitir toda su carga procesal que tiene hoy día y las audiencias que tiene él ya programadas. Es el motivo por el cual él no se ha podido, es el motivo por el cual él no se ha podido conectar a esta audiencia y que no le pudieron dar la licencia que él solicitó. No, eso ya lo sé, pero eso me lo debió haber dicho ayer, cuando he presentado el escrito, ¿no? Porque la carga procesal no es de un día para otro. Sí, doctora López. Sí, señor magistrado, el Ministerio Público advierte de que, habiendo su persona hecho de conocimiento de los concurrentes, de que el señor Jara ha apersonado a esta audiencia a la abogada que de apellido Pacheco Arias, ella era la llamada a asumir la defensa en esta audiencia, ¿no? Y en este momento, de manera sorpresiva e irresponsable, se está sustrayendo, indilgándole a su patrocinado que él va a asumir su autodefensa, ¿no? Una actitud, señor magistrado, que no se condice con los principios
y el Código de Ética del Abogado Litigante. Por lo tanto, señor magistrado, estamos evidenciando de manera palmaria la conducta irresponsable, obstruccionista de la abogada. Por lo tanto, vuelvo a reiterar mi pedido que se manden las copias al Colegio de Abogados a la cual se encuentra inscrita. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo señalado por la defensa del señor Jara, pues, por esta única vez, porque no es mi práctica reprogramar audiencias y tampoco perturbar el tiempo de las demás partes, voy a programar para continuar doctora López, doctora Bengoa, doctor Irala y doctora Rojas, doctor Cárdenas, para el día de mañana, a las 11 de la mañana. Con el apercibimiento de si no se encuentra, vamos a citar a un defensor público, mandarle los argumentos para que ejerza su defensa. Dígame, doctor Irala. Álvarez. Doctor, yo mañana no puedo, tengo otra audiencia, porque está programada hoy día esta. Claro. Yo le pediría a usted, si fuera tan amable, deje para mañana la del doctor que falta y que se dé respuesta por parte de la fiscal con lo que ya hicimos el pedido de sobreseguimiento, ¿no? Porque usted ya hizo su sí, pedido. claro. No, claro. Podría no asistir porque ya prácticamente solamente... Sí, pero no escucharía la respuesta de la fiscal. Exacto, ese es el tema. Ese es el tema, tiene razón. Le pediría que continuemos con la señorita fiscal, con lo que ya hicimos el sobreseguimiento y deje pendiente la del doctor que no ha asistido, ¿no? Y está claro que está en indefensión porque la joven abogada seguramente es inexperta y más bien... No, indefensión, porque indefensión sería si él me hubiese avisado y yo arbitrariamente... La indefensión también es la falta de expertise de la señorita que con buena voluntad quiere intervenir, pero como no conoce el tema, lo está dejando. Ok, doctora López. Bueno, señor magistrado, lamento mucho que se esté suscitando este hecho porque ya las reglas del desarrollo de la audiencia estaban planteadas desde el inicio de la misma, ¿no? Se indicó que todos iban a sustentar y al final iba a intervenir mi persona, ¿no? Y por una circunstancia totalmente injustificada se está alterando el curso de la organización del desarrollo de la audiencia. Pero a efectos de no causar mayores estragos en el desarrollo de la audiencia, voy a absolver para que se pueda realizar el día de mañana. Claro, bueno, para que no haya más estragos, ¿no? Agarrando un término. Bueno, entonces, doctora Pacheco, para el día de mañana, a las 11 de la mañana, Muchas gracias, señor magistrado. Con el apercibimiento de hacerlo con defensor público, en el caso de que no asista. Muchas gracias, señor. Doctora López, vamos entonces a escuchar sus argumentos solo respecto de las 3 partes que el día de hoy han expuesto, ¿no? Todo ello con el fin de no perturbar y continuar prolongando esta sesión, ¿no? Bien, señor magistrado. Tiene el uso de la palabra. Gracias. En el mismo orden de intervención de las defensas técnicas y de los acusados propiamente, tenemos en primer lugar la intervención del acusado Alberto Arce Villar. De antemano, el Ministerio Público solicita que se declare infundado el pedido de sobreseimiento de la causa a favor de su patrocinado. En primer lugar, señor magistrado, queremos evidenciar en este momento la incongruencia en cuanto a la alocución de la defensa técnica del acusado Arce Villar en relación al pedido de sobreseimiento escrito que ha presentado, puesto que toda su intervención, o en todo caso la mayor parte de la misma, se ha circunscrito en cuestionar el tema de la sospecha, del tema de la instigación.
¿no? De la instigación, aspectos, señor magistrado, que sí podemos evidenciar de su escrito de sobreseimiento, página 18, página 17, 18 y 19, no hace alusión a en ninguna parte de su escrito a este extremo referido a la instigación. La causal que invoca el abogado para sustentar su pedido de sobreseimiento se basa en que supuestamente no sería razonable incorporar nuevos elementos de convicción, ¿no? En realidad, el Ministerio Público no necesita incorporar ningún nuevo elemento de convicción, en tanto que la acusación respecto a su patrocinado, Alberto Arce Villar, se encuentra suficientemente sustentada. Es decir, existe sospecha suficiente, existe prueba plural que ha llevado a convicción de esta Fiscalía Suprema a formular el requerimiento acusatorio. El abogado ha indicado que no es sospecha suficiente, ¿no? Y no ha indicado por qué todo el caudal probatorio con el que cuenta la Fiscalía no tendría dicha connotación de sospecha suficiente. Señor magistrado, para la Fiscalía resulta más que evidente que existe sospecha suficiente en cuanto a la contratación de la hija del señor Alberto Arce Villar en la Corte Superior de Justicia del Callao. La hija es de Jara Peña, me parece. Perdón, Alberto Arce Villar, perdón. Del señor, sí, el sobrino, del señor Kevin Laura Arce, el señor Arce Villar, como presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Es evidente, señor magistrado, que el caudal probatorio con el que cuenta la Fiscalía para efectos de la contratación de su sobrino por parte del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, se basa en un caudal probatorio basado en una pluralidad de pruebas referidas al primer momento de la llamada que le hizo Alberto Arce Villar a Walter Ríos Montalvo para solicitarle un puesto de trabajo a favor de su sobrino, de su familiar. El abogado, a pesar de que no está consignado en el requerimiento escrito, lo cierto es que el abogado durante toda su alocución ha hecho énfasis, ya ha ratificado su postura referida a que una sola llamada no constituye suficiente sustento para poder tener como instigador a su patrocinado, porque esta llamada no es persistente, no es consistente, no le está exigiendo nada, no lo está presionando. Bueno, esta es una apreciación subjetiva del abogado, puesto que para el Ministerio Público la determinación de la voluntad que ha efectuado su patrocinado, Arce Villar, a Walter Benigno Ríos Montalvo, ha sido suficiente, porque si esta llamada no se hubiera producido, Walter Ríos Montalvo en ningún momento habría contratado a su sobrino Kevin Laura Arce. Es así que por esta llamada, por esta instigación, por esta incitación a cometer acciones contrarias a los deberes funcionales de un presidente de corte, ha generado que este señor sea considerado acusado del delito de negociación incompatible en calidad de instigador. Entonces, no podemos hablar de que no hay una pluralidad y no hay pruebas, no hay indicios suficientes, porque desde el momento en que el señor Laura Arce llama a Walter Ríos Montalvo y Walter Ríos Montalvo inicia una serie de acciones orientadas a poder materializar la contratación del pariente de este señor familiar de él, señor Laura Arce, se genera a partir de esta instigación, a partir de esta determinación, la materialización de un hecho delictivo, que es la negociación incompatible. La pluralidad de acciones orientadas a la contratación sustentan en sí mismas la determinación de la voluntad. ¿Cómo se determina que instigó?
Se determina que instigó porque Walter Ríos Montalvo hizo todo lo posible coordinando con la coordinadora de administración, Fiorella Rojas Vargas, para que ésta pueda hacer todas las acciones orientadas para poder finalmente concretar la contratación de Kevin Laura Arce, mediante las llamadas, mediante omitiendo el perfil. El señor Laura Arce no tenía el perfil para el cargo administrativo 1 para el cual fue contratado. El señor Laura Arce no fue sometido a un concurso público conforme lo señalaba la normativa. Entonces, vulnerando y violando todas estas reglas, fue finalmente contratado. Por esas razones, señor magistrado, no se puede hablar en los términos que el abogado sostiene, ¿no? Indicando de que no hay elementos de convicción o no tienen la fuerza procesal o no revisten la calidad de sospecha fuerte que exige todo requerimiento acusatorio. Pues el Ministerio Público ha sustentado debidamente esta acusación y existe la suficiente fuerza acreditativa para poder llevar al acto de juzgamiento a Arce Villar. Por esas consideraciones se debe declarar infundado el sobreseimiento. En relación a Rojas Vargas, a Fiorella Rojas Vargas, también ha sustentado su requerimiento de sobreseimiento en que no existen suficientes elementos de convicción, lo cual es totalmente falso, ¿no? Puesto que, señor magistrado, dentro de lo que constituye el contexto imputativo y probatorio que ha dado lugar a la elaboración de esta acusación, que el Ministerio Público espera debatirle en el pleno de juzgamiento, existen suficientes elementos de convicción con grado de sospecha suficiente para llevar a Rojas Vargas al acto de juzgamiento. Pues la señora Rojas Vargas, con sus acciones, ha aportado y ha tenido el dominio y control del hecho conjuntamente con Walter Ríos Montalvo, ha coadyuvado a sus acciones de este presidente de corte, realizando actos objetivos materiales orientados a concretar el acto de contratación de Kevin Laura Arce, desde el momento en que, a pesar de que el 28 de diciembre se emitió la resolución que la nombraba como coordinadora del área de personal, la señora, y tenía una cláusula que decía que recién empezaba funciones a partir del 1 de enero del 2018, la señora acusada inició acciones mucho antes del tiempo de inicio de actividades en el cargo, en manifiesta contribución, coadyuvando a las acciones delictivas de Walter Ríos Montalvo al haber realizado la contratación de Kevin Laura Arce, vulnerando los deberes funcionales propios de su cargo y también realizando acciones de llamar, coordinar, contratar sin que cumpla el perfil el contratado, eludiendo realizar las acciones de contratación requeridas por la ley. Entonces, señala la señora Rojas Vargas, acusada, dice que el aporte necesario no existe. Claro que existe el aporte necesario, porque sin su aporte no se habría podido concretar la contratación. Ya lo ha señalado la Corte Suprema en sendas casaciones, el recurso de nulidad 666-2016 ANCAIS del 29 de mayo del 2016, la casación 1765-2019 del 29 de marzo del 2022 y la casación 1895-2019 de Selva Central, que dentro del contexto de la actuación del autor del delito de negociación incompatible existe la posibilidad de que pueda participar un cómplice, es decir, pueda existir la posibilidad de un aporte necesario. En este caso, el aporte necesario ha sido ineludible, ha sido sustancial para que se pueda concretar la contratación del familiar de Arce Villar. Luego señala la señora Rojas Vargas que el Ministerio Público sustenta el interés de Walter Ríos Montalvo. Claro, sustentamos el interés, pero también sustentamos cómo ha coadyuvado la señora acusada con que se materialice este interés. Señala que el Ministerio Público no acredita las conductas contrarias a ley. Entonces, si no es contrario a ley contratar a alguien sin concurso, no es contrario a ley contratar a alguien que no cumpla el perfil
requerido para el cargo. Si para la señora acusada estos no son actos contrarios a ley, entonces dentro de su esquema ha normalizado las actuaciones contrarias a ley. Eso se podría sostener, ¿no? Ese es el sustento del Ministerio Público de una clara infracción de deberes dentro de lo que ha constituido su actuación como coordinadora de recursos humanos. No realizó actos propios de su cargo, como ella señala. Lo que ha venido señalando la acusada son meros actos de defensa, señor magistrado, que no se condicen con un sobreseimiento. Señala que ella es inocente, que ella no ha realizado ningún acto contrario a ley, lo cual se tendrá que demostrar en un plenario porque exige actividad probatoria. Luego dice que actuó dentro del conducto regular, lo cual para la Fiscalía no actuó dentro de ningún conducto regular, sino con la finalidad de poder dar cumplimiento al designio de Walter Ríos Montalvo, infringió claramente todas las actuaciones dentro de lo que constituye el rol de un coordinador de recursos humanos. Dice que no existe ningún testigo del beneficio a Walter Ríos Montalvo. Bueno, algún testigo. No sé a qué se refiere con el testigo, ¿no? Para la Fiscalía, la actividad probatoria que se ha llegado a sostener hasta este momento acredita de manera ineludible que la señora Rojas Vargas ha contribuido de manera eficaz y sustancial a la actuación de Walter Ríos Montalvo para la contratación del referido familiar de Arce Villar. La contratación no fue irregular. Bueno. Asimismo, respecto a los dos sobreseimientos, tanto de Arce Villar como de Fiorella Rojas Vargas, quiero agregar, señor magistrado, que ambos extremos se encuentran debidamente sustentados probatoriamente, ¿no? Respecto de Yanayaco Carrasco también ha sustentado que no existe la posibilidad de incorporar nuevos elementos o nuevos actos de investigación. Para el Ministerio Público, como una vez más lo reitero, la acusación se encuentra debidamente sustentada, con suficientes elementos de convicción, y el sustento principal de la defensa técnica de Yanayaco Carrasco ha versado sobre su actitud dolosa. Señala que ella no ha actuado con dolo dentro de las actuaciones, que solamente ha obedecido a las directivas de la máxima autoridad de la Corte Superior de Justicia del Callao, por lo tanto sus acciones no serían ilegales. Esa ha sido en concreto su alocución. Como podemos ver, este sustento desdice del amparo normativo del sobreseimiento que invoca, pues habla del tema doloso, cuando en realidad señala, por otro lado, que no existe posibilidad de incorporar nuevos elementos o no existen elementos de convicción suficientes. Contrariamente a esta postura, señor magistrado, que en realidad es incongruente, el Ministerio Público debe señalar lo siguiente. En el caso de Yanayaco Carrasco, existe suficiente caudal probatorio que lleva al acto de juzgamiento desde el momento en que obedeció los designios de Walter Ríos Montalvo para la contratación de la señora Fiorenca Jara Pacheco, hija del juez superior de Ica, con la finalidad de que ésta pueda trabajar en la Corte del Callao. Señor magistrado, el caudal probatorio radica desde el momento en que el interesado presidente de la Corte el juez superior de la Corte de Ica solicitó la contratación a Walter Ríos Montalvo de su hija. Su hija le llevó un pisco a su oficina como muestra de agradecimiento por estas acciones. Walter Ríos Montalvo convocó a Yanayaco Carrasco en su oficina para presentársela a Fiorella Jara Pacheco e indicarle que se debería dar preferencia en su contratación cuando se encuentre algún puesto que se necesite cubrir dentro de la Corte del Callao, lo cual cumplió en estricto orden la señora Yanayaco Carrasco, pues a pesar que Walter Ríos Montalvo se encontraba de vacaciones, la señora Yanayaco Carrasco coadyuvó a la materialización de este interés directo y debido de Walter Ríos Montalvo al contratar a la señora Fiorenca Jara Pacheco. Por estas consideraciones, señor magistrado, la imputación se encuentra escoltada, corroborada y sustentada en pluralidad de pruebas
conforme ya está debidamente detallado también pormenorizadamente en la acusación, que nos llevan a convicción de esta Fiscalía Suprema, a que se debe someter al acto de juzgamiento a todos estos acusados. Por esas consideraciones, señor magistrado, se debe desestimar los sobreseimientos postulados por los mismos. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Bengoa, tiene 6 minutos. Sí, señor magistrado. Muchas gracias. En relación a las solicitudes de sobreseimiento planteadas por las defensas técnicas de los acusados que acaban de oralizarlas, solicitamos que se declaren estas infundadas toda vez que, conforme lo ha señalado la señorita Fiscal Suprema, existen en autos elementos de convicción con grado de sospecha suficiente que fundamentan la acusación y que justifiquen que las mismas deben ser debatidas en el plenario a efectos de que sean esclarecidas. Y respecto del sustento señalado por la defensa técnica de Rojas Vargas, es preciso señalar que la falta de imputación necesaria no es un supuesto para amparar la institución del sobreseimiento. Se trata de un vicio procesal que debe subsanarse en la audiencia de control de acusación fiscal, en todo caso, si fuera, ¿no?, esta la situación, pero no convierte a la conducta imputada en atípica, conforme lo precisa la casación en 463-2019 Arequipa. Eso es todo, señor magistrado, y reiteramos que se declaren infundadas las solicitudes presentadas por las defensas de los acusados. Gracias. Doctor Álvarez, tiene el uso de la palabra para su... Gracias, muy puntual. Gracias. En primer lugar, creo que la fiscal parte de un error, porque yo no he sostenido, y puede usted verificarlo en la grabación, que se sobresee porque no hay la posibilidad de incorporar nuevos elementos de convicción. Yo he dicho que no hay elemento de convicción. Lo que dice el escrito en la página 18 es una transcripción de lo que dice el código, primera precisión. Segundo, ella refiere que me cito o invoco la instigación, pero acá hay un detalle que es importante recoger, porque esta es una audiencia técnica, no es contar hechos, no, es una audiencia técnica, es decir, que ni se requiere la asistencia de los acusados. Implica hacer un análisis sistémico de la imputación formulada y su correlación con los elementos de convicción. ¿Cuál es la imputación de mi patrocinado? Haber determinado a otro para que contraten a su sobrino, ya. ¿Y a título de qué? De instigador. Lo que quiere ella que lo ponga por escrito. No, yo estoy desarrollando qué significa eso. En consecuencia, no puede decir que eso no está ahí. Tiene que saber interpretar, tiene que saber un poco de teoría del delito, de título de imputación. Segundo, ¿y por qué yo digo que no hay elementos de convicción? Porque, señor, lo único que hay es la llamada que dice, quisiera pues ver alguna ocupación, a ver si hay una posibilidad. Eso es lo que dice, y ese es el único elemento de convicción con el que se formalizó y se acusó. La señorita fiscal dice que hay caudal probatorio. El caudal probatorio está referido a la contratación, al procedimiento de contratación, pero la imputación... La imputación es ¿qué has hecho? Con los elementos terminar a Ríos, aunque ahora ya no sé si es a Ríos, porque acaba de decir que Fiorella Rojas ha tenido el control del hecho con Ríos, porque si ha tenido el control del hecho, eso no es complicidad, es un absurdo. Mire la contradicción. Entonces, lo que yo estoy diciendo es eso. ¿Qué otra diligencia de su caudal probatorio quiero que me lo diga? ¿No? Porque yo no he dicho que esa sola llamada, esa, dice, no es persistente, dice. No. Yo lo que le estoy diciendo, esa llamada es insuficiente. Ha hecho otras diligencias. A su colaborador le ha preguntado si Arce le ha hecho más llamadas, si Arce le ha insistido, si Arce le ha pedido en otras ocasiones, oye, ya, apúrate, por favor, contrátalo.
Eso es lo que le estoy pidiendo. No que si el contrato está bien, que si el contrato está mal, porque estoy partiendo del título de imputación. Y sobre eso, el único elemento de convicción, entre comillas, que no tiene nivel de grave y fundado, ¿no es cierto?, es este. Por favor, si se puede. Entonces, ¿es idóneo eso para poder decir que hay instigación? Y finalmente el mismo acuerdo plenario, y con eso cierro, ¿no?, le pide que para eso tiene que haber elementos de convicción idóneos para formalizar, para acusar. En un delincuente como Walter Ríos, ¿no es cierto?, esa frase, si se puede, formó la voluntad criminal que este y delincuente ya la tenía. Máxime que eso fue el único hecho porque mi patrocinado no está en el contexto de una organización criminal. Entonces, deme, señorita fiscal, qué elementos de convicción le permiten a usted decir que además de esa llamada ha habido un influjo psicológico continuo, permanente, encaminado a determinar, a forjar la voluntad criminal de un delincuente. Eso es lo que le estoy pidiendo como elemento de convicción. No que me diga hay caudal probatorio, la contratación, eso no, porque eso no es materia de controversia. Eso es todo, señor juez. Gracias, doctor Alfárez. Doctora Rojas. Gracias, juez supremo. De manera breve, esta defensa se reafirma en que no existen los suficientes elementos de convicción para atribuir a la recurrente el enjuiciamiento. La señora representante del Ministerio Público indica que hay caudal probatorio respecto a que se debió contratar por concurso público. Señor magistrado, no hay ningún medio probatorio. Menciona la ley de acceso al empleo público, pero el reiterado múltiples veces de que la contratación era directa, no solamente en la Corte del Callao porque lo impuso Walter Ríos, sino a nivel nacional desde años anteriores, que así se ha adoptado desde la Gerencia General e inclusive se ha mencionado que recientemente ha sido regulado a partir de fines del 2022 por el Consejo del Poder Ejecutivo. No hay ningún elemento de convicción, tampoco hay un elemento de convicción en la cual la representante del Ministerio Público sostenga de que no cumplía el perfil. ¿Dónde está el documento de Contraloría, de Servir, o de la misma Corte del Callao que indique de manera expresa que Laura no cumplía con el perfil? Es una interpretación, es algo subjetivo que el Ministerio Público quiere entender que por el hecho de no ser electricista, que en ninguna parte del contrato está que va a ser electricista, que en ningún documento que al que reemplazaba hacía funciones distintas a su cargo, eso era por una falta de sinceramiento a los puestos, que eso no solamente ocurre en este caso, señor magistrado. No hay nada irregular que se haya hecho, sino que todo ha sido en base a un procedimiento regular. Tampoco no hay ese elemento de convicción que sustente, que acredite mi participación para beneficiar a Walter Ríos, ya que todos los actos que menciona el representante del Ministerio Público forman parte del desempeño de las funciones. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctora. Defensa, doctor Cárdenas, de la señora Yana Yaco. Sí, señor magistrado, recién del uso de la palabra únicamente para precisar que me ratifico en los argumentos señalados al momento de realizar mi pedido de sobreseimiento. Gracias. Perdón, no le llegué a escuchar completo, doctor. Sí, doctor, únicamente para precisar que me ratifico en los argumentos señalados al Lo que ya momento de señaló el sobreseimiento. Gracias. Ok, gracias. Doctora López, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado, quiero precisar respecto de la defensa técnica del abogado, del acusado Arce Villar, que dice que este es un tema técnico, ¿no? Pero si nosotros leemos su escrito, no tiene nada de técnico el escrito, ¿no? No ha desarrollado de manera técnica lo referido al tema a que tanto alude y hace énfasis referido al tema de la instigación. Dice que me demuestre la fiscalía si ha llamado más de una vez
¿no? Y entonces el señor abogado tiene una apreciación errada de lo que significa la valoración probatoria, ¿no? Él quiere basarse en la prueba tasada, en la prueba legal. Solo hay una prueba, no hay prueba. Pues es una prueba, no hay prueba. Es un audio, no hay prueba. O sea, en función a una característica cuantitativa, no a una característica cualitativa. La prueba se valora de manera libre, de acuerdo a la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Esa es la actividad que va a hacer el juez. Aquí no se determina la instigación en función a cuántas llamadas te hizo. O sea, si yo llamo a un sicario y le digo, mata a X y te deposito, o sea, una llamada, no soy instigadora, no instigo. O sea, aquí el tema no es por la cantidad de llamadas. El abogado pretende desde ya la sesión pasada que se determine la instigación en función a la cantidad de llamadas y en función a las palabras groseras o a la insistencia que pueda aplicar el interlocutor que solicita o pide o instiga, ¿no? En este caso, la llamada que hizo su patrocinado Arce Villar fue suficiente para determinar la voluntad de Walter Ríos Montalvo y desplace toda una maquinaria dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao orientada a la contratación de su familiar, ¿no? Y eso ya se va a determinar en el acto de juzgamiento con la actividad probatoria. Y no es un hecho aislado el tema de la llamada con todo lo que ha constituido el proceso de contratación. Es un todo, porque la prueba se valora de manera conjunta y de manera razonada. No se valora de manera aislada, solamente qué prueba tengo contra su patrocinado. Con ese audio es suficiente para llevar a acto de condena al señor Arce Villar. Eso es por cuanto al abogado. Respecto a la señora Rojas Vargas, como hemos vuelto a escuchar, reitera su actitud y su conducta de manifestar actos de defensa, ¿no? Argumentos de defensa, ¿no? Que eso no es así, que la ley no lo indica, bueno. Y yo no voy a volver a reiterar lo mismo porque ya indiqué lo pertinente. Entonces, el sobreseimiento no es para poder atender argumentos de defensa, es para poder evidenciar de manera objetiva la ausencia o insuficiencia de elementos de convicción, en este caso, conforme a la causal invocada, lo cual no se verifica, puesto que, como ya lo he indicado y lo vuelvo a reiterar, existen suficientes elementos para sustentar la acusación en contra de la referida acusada. Y por último, la defensa técnica de Yanayaco Carrasco se reitera en lo que he señalado y la Fiscalía en la misma línea, como no ha aportado ya nada en la réplica, nos volvemos a reiterar en lo que ya hemos indicado en nuestra intervención inicial. Gracias, señor juez. Gracias, doctora. Doctora, ¿vengo a algo más que agregar? Señor magistrado, únicamente que se tome en consideración, o su despacho tome en consideración que ya la señorita representante del Ministerio Público, en su requerimiento acusatorio y en su oralización, ha relatado los suficientes elementos de convicción que ameritan que los acusados pasen a la siguiente etapa procesal. Toda vez que de los documentos y testimonios que obran en autos, estas deberán ser debatidas en el plenario. Además, señor magistrado, que los argumentos que plantean las defensas son argumentos de defensa, ¿no? Que en todo caso en la siguiente etapa procesal podrán hacer valer su derecho. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, habiendo escuchado los argumentos en esta sesión de la defensa de los señores Arce Villar, Rojas Vargas y Yanayaco Carrasco, queda pendiente la defensa respecto del sobreseimiento del señor Jara Peña, para quien se está programando una audiencia para el día de mañana, jueves 14, a las 11 de la mañana, bajo el procedimiento de contarse con defensor público en caso no concurra a la audiencia. ¿De acuerdo, doctores? Con las dispensas de los
las defensas que ya el día de hoy hayan asistido. ¿Correcto? No será obligatorio, solo para escucharlos en el momento de la defensa del señor Salazar. ¿De acuerdo, doctora López, doctora Bengoa? Conforme, señor juez. Listo, entonces mañana a las Conforme, 11 señor magistrado. se concluye la Señor, sesión. ¿Cuándo sería después de esta la siguiente sesión? Mañana la programo, probablemente entre el 21 o el 20 o el 21, doctor. Ya. Ya, pero Pediría, mañana, por de todas favor, maneras, mañana vamos a fijar la fecha y le vamos a notificar a Muy ustedes amable. por escrito, porque como no van a estar, le le vamos a hacer llegar la notificación. Muchas gracias. pediría una copia del video o del audio de la sesión de hoy día. Correcto. Señor magistrado, disculpe. ¿Podría repetir la hora del día de mañana? 11 de la mañana. 11, gracias. 11 de la mañana. Siendo las 11:08, se concluye la presente sesión de audiencia del control de acusación. Hasta Buenos mañana. días. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan buen día, Hasta gracias. mañana, señor.